mis suegros y buscar en la biblioteca libros, cuentos cortos para traerles y compartirlos en el canal. Y en esa búsqueda mi esposo me trajo un libro de Sherlock Holmes que seguramente estemos leyendo próximamente en el canal. Y entre esos libros que me trajo este libro muy interesante que yo claramente no lo conocía. A ver si ahí se ve mejor. Sí. Y yo al principio no entendía por qué había un micrófono y de qué trataba, porque no conocía al autor. Así que hoy se los traje porque él me contó un poquitito de qué trataba y me pareció una idea increíble. Y nunca había escuchado ni leído un libro de este tipo. Si les parece, le leo un poquito la contratapa para ser fiel al libro y para que sepan de qué trata. La contratapa dice así: Paul Auster creía que mi padre era Dios, que sería el nombre y apellido del autor y el título de este libro, no como lo titula. Y dice: Paul Auster invitó a los oyentes del programa de radio en que colaboraba a participar en un proyecto inusual, enviar sus historias verídicas con el afán de construir un retrato escrito de la vida de su país. El escritor estadounidense seleccionó con su peculiar mirada 180 textos que fabulan una realidad llena de coincidencias, hallazgos y situaciones tan absurdas que parecen inventadas. Creía que mi padre era Dios es una antología de relatos reales y extraordinarios, una selección del autor que es un reflejo de los temas que recorren toda su obra, como el azar, la coincidencia y lo insólito de la vida cotidiana. No sé qué les parece a ustedes, pero a mí, cuando me comentaba de qué trataba este libro y cuando leía la contratapa, me pareció una idea brillante, porque me comentaba, ¿no?, que esto después también está en el prólogo, que si quieren en otro momento, si les interesa que sigamos leyendo estas historias, lo podemos leer acá en el canal para que conozcan un poquitito más del trasfondo de la historia o de la creación de este libro, ¿no? En resumen, básicamente les comento lo del prólogo. Él estaba invitado a un programa de radio y le pedían que semanalmente vaya escribiendo un relato corto como una columna para este programa de radio, ¿no? Y en un momento, conversando con otra persona, le dice: ¿por qué no invitas a los oyentes a que escriban sus propias historias y las presenten? Y bueno, así fue que después justamente se creó este libro a partir de la recopilación de todas estas historias de sus oyentes. Y sin más preámbulos, si les parece, les puedo compartir algunas de estas historias. ¿Se animan a escucharlas? Bueno, a ver, acá seleccioné uno muy cortito, pero que al leerlo me sacó una risa. Vieron que yo les decía cuando leíamos la contratapa que hay historias que no parecen ciertas, que parecen una fábula, que parecen inventadas. Esta es una de ellas y dice así: el título es Un día en Higley. Un día, siendo un joven auditor contable, estaba visitando a un cliente en su granja cerca de Higley, Arizona. Mientras hablábamos, oímos unos arañazos en la puerta de entrada. Fíjese en esto, me dijo. Fue hasta la puerta, la abrió y dejó entrar a un gato montés bastante grande. Según me dijo, lo había encontrado en un campo de alfalfa cuando era un cachorro, y desde entonces el felino formaba parte de la familia. El gato corrió hacia el baño, saltó sobre el inodoro y se puso en cuclillas para hacer sus necesidades. Cuando hubo terminado, saltó al suelo, se levantó sobre sus patas traseras y tiró de la cadena. Y este pequeño relato lo cuenta Carl Brooksby de Mesa, Arizona. Ven que es, a ver si le puedo llegar a mostrar. Es súper cortito. Bueno, ¿les parece si leemos otro? Este se llama Esperando al cartero y dice así: trabajo como cartero en Charlotte, Carolina del Norte. Un día, hace 2 años, me detuve junto al buzón de una casa y Christy, la joven
divorciada que vivía allí me estaba esperando en la vereda. Me dijo que tenía que contarme una historia. Parece ser que 6 meses atrás le había dejado en el buzón una carta dirigida a otra dirección. El número era el mismo, pero era otra la calle del barrio. Como Christy tenía que hacer algunos mandados, decidió entregarla a ella misma en la dirección correcta. Resultó que la carta iba dirigida a Stan, que era soltero. Hablaron un rato y más adelante él la llamó. Comenzaron a salir juntos y no han dejado de verse desde entonces. Sentía mucho haberle entregado mal aquella carta, pero me alegró enterarme de que había servido para que aquellas dos personas tan agradables se conociesen. Algunos meses después pusieron un cartel de "Se vende" en el jardín de la casa de Christy y luego enviaron las invitaciones del casamiento. Al poco tiempo se vendió la casa, se casaron y Christy y sus hijos se mudaron a casa de Stan. Algunos meses después vi un cartel de "Se vende" en la casa donde estaban viviendo. Temí que el matrimonio tuviese problemas, así que inventé una excusa para llamar a la puerta y ver qué sucedía. Christy abrió la puerta sonriente y señaló su enorme panza. «Vamos a tener gemelos», me dijo. «La casa nos va a quedar pequeña, así que tenemos que mudarnos». Cuando me dirigía a mi camioneta, me invadió de repente la idea de que mi error al entregar una carta estaba a punto de dar como resultado el nacimiento de dos personitas. Vamos. Y esta historia la cuenta John Wiley de Charlotte, Carolina del Norte. Vamos a pasar ahora a uno de la categoría sueño. ¿Por qué? Porque este libro está fraccionado, está dividido en distintos apartados. Hay unos que se tratan de animales, hay otros que se tratan de sueños y así. Este de la categoría o de la sección sueños. Y el sueño o el cuento, la historia se llama 405 AM y dice así: suelo dormir profundamente y rara vez uso despertador para levantarme por las mañanas. Por lo general, sueño con cosas del trabajo e intento olvidarlos lo más rápidamente posible. Los sueños que quiero conservar en la memoria casi siempre se me borran de la cabeza. Muy pocas veces en mi vida he tenido pesadillas. Al principio, el sueño era muy sencillo. Yo iba manejando un camión por la autopista de Kansas. Nunca había conducido un camión y aunque en aquella época vivía en Kansas City, jamás había estado en la autopista de Kansas. En el sueño era de noche y lo único que veía eran mis manos sobre el volante y el pedazo de ruta que iluminaban las luces del camión. De repente, delante de mí, las luces alumbraron un brazo. Aterrado, di un volantazo para evitarlo, al tiempo que intentaba desesperadamente pisar el freno. Pero no conseguía minorar la mancha de camión y nada más esquivar aquel miembro humano, aparecía otro delante de mí. Cuanto más avanzaba, más brazos, piernas y manos veía. No paraban de aparecer delante de mí y cada vez iba más rápido hasta que al final acabé dándome un golpe espantoso contra uno de ellos. Al instante me incorporé de la cama y me desperté gritando. Me di cuenta de que había tenido una pesadilla. Respiré profundamente y miré el reloj de la mesa de luz, más para tranquilizarme que para saber qué hora era. Eran las 4:05 AM. Disfruté de aquel sábado y me olvidé de lo que había soñado. El domingo compré el diario y me puse a leerlo con la calma de costumbre. Cuando estaba a punto de terminar la primera sección, me encontré con un artículo de 2 párrafos sobre un camionero que había atropellado a un cuerpo tirado en la autopista de Kansas. El accidente había tenido lugar el sábado a las 4:05 AM. Y esta historia nos la cuenta Matthew Menery de Burlingame, California. Y bueno, si les parece, leemos uno más antes de que se nos acabe la luz, porque ya acá está atardeciendo. Así que vamos a leer uno más que me queden con ganas. Este es un cuento que saqué de la sección Meditaciones y se llama Sándwiches de mayonesa. A ver de qué trata, me llamó la atención el título en realidad. Y dice así: Patty, comía cinta adhesiva Scotch, lleva consigo uno de sus soportes rojos y verdes en los
las cintas Scotch, esos que son de metal y tenía un borde dentado, y de vez en cuando cortaba un pedazo y se lo metía en la boca. Yo atribuía su palidez a tal manjar y me preguntaba cómo haría la cinta para recorrer todos los metros de intestino que teníamos según ciencia académica. El semanario al que nos obligó a suscribirnos la hermana Edward y que teníamos que leer todos los jueves por la tarde al acabar de las demostraciones de los arcaicos experimentos que hacíamos, o mejor dicho, que ella hacía, rodeada de mecheros Benson, pipetas y una estrafalaria batería de 9 voltios en una vana reacción visceral y a escala nacional de superar al Sputnik. La misma hermana Edward, o mana Edward, que era la contracción con la que llamábamos cuando rivalizábamos por su atención, inclinados hacia adelante sobre la mesa de madera y patas de hierro forjado, atornilladas al suelo para lograr nuestros 15 minutos de gloria, mientras agitábamos nuestras manos alzadas en un ángulo de 130 grados delante de su enorme cara de piedra y expresar así nuestra disposición a repetir como un loro cualquier trivialidad que hiciera falta. La misma hermana Edward, adornada con media docena de bandas elásticas en cada muñeca, que tenía una medalla por su excelente puntería en el tiro de precisión a los nudillos con regla de 30 centímetros, de 3 metros, y que como Merlín se guardaba entre otros trucos un pañuelo en la manga. La cinta Scotch podía ser la debilidad de Patty, pero mi plato fuerte eran los sándwiches de mayonesa, perfectamente acompañados en su viaje al centro de la barriga por un trago de Ovaltine, que décadas antes de que el pánico del Tylenol con su dosis de cianuro llevaban a las empresas norteamericanas a una escarnizada pelea por descubrir ingeniosos mecanismos que burlasen a sus ex empleados descontentos y dispuestos a todo, así como a intentar erradicar los permisos por enfermedades comunes y corrientes. Llevaba un precinto de papel encerado que había que romper para llegar a sus cristales marrones solubles, y que, si se enviaba junto con una moneda de 50 centavos pegada con cinta adhesiva a un cuadradito de cartón a una dirección de atención al cliente de Bat Creek, Michigan, que aparecía en la pantalla de la tele del domingo por la mañana, al final de media hora en blanco y negro del Capitán Medianoche, daba derecho al remitente a recibir un aro de plástico para descifrar mensajes en clave. Y este cuento, esta historia, la trae Thomas Corrado de Burgessville, Nueva York. ¿Y qué les parecieron las historias de hoy? Díganme después en los comentarios si les interesa que continuemos leyendo historias como estas, y te las traigo definitivamente en un nuevo video. A mí la verdad me encantaron porque son muy ingeniosas y me encanta saber que son historias verídicas, que son historias de personas comunes y corrientes como nosotros, a los que a veces simplemente le pasan cosas extraordinarias, como la primera historia que leímos hoy, que me pareció muy chistosa y me encantó. De las que leímos hoy, definitivamente es mi favorita. Pero bueno, nos vemos en un nuevo video para mi canal y espero tengan todos y todas una excelente noche.